Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo creo que usted pueda repetir esa frase conmigo. Dígalo fuerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Saltemos al 38. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana. Gracias porque nos permite, Señor, estar de pie. Gracias porque nos permite, Señor, el don de la vida. Señor, queremos aprovechar al máximo, Señor, la vida que usted nos da. Tu palabra dice que usted ha venido para darnos una vida y una vida en abundancia, Señor. Señor, queremos disfrutar la vida al máximo. Queremos recibir de la vida lo que usted tiene preparado para nosotros al máximo. Queremos, Señor, disfrutar de todo lo que usted nos da, de la fuerza. Queremos disfrutar de la salud, queremos disfrutar de la familia, queremos disfrutar de los seres amados, de la iglesia, queremos disfrutar del país que nos das. Señor, esta mañana, Señor, nos depositamos en tus manos, papá, para que usted esta mañana sea hablándonos, para que usted sea, Señor, exhortándonos, para que usted sea animándonos, pero que también que usted sea, Señor, levantando, y que usted sea destruyendo fortalezas que hay en nuestra vida, formas de pensar, palabras, Señor, impregnadas en nuestro consciente, Señor, que nos hacen, Señor, no recibir esa vida en abundancia que usted tiene preparada para nosotros. Le agradecemos, Padre, porque no hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana yo quiero hablar acerca de el regalo de la no condenación. Pero antes yo quiero hablar acerca del campo de batalla en que nosotros libramos nuestra primer batalla. La primer batalla que el cristiano tiene que librar no es física. La primer campo de batalla donde nosotros libramos es en nuestra mente. Es en nuestra mente donde el enemigo trae pensamientos a su vida. Y vamos a ver, el problema no es que podamos nosotros escuchar o que pueda estar en nuestra mente. El problema es que si lo creemos o no. El problema es cuando creemos lo que el enemigo quiere decirnos. El problema es que si creemos nosotros lo que él dice. Entonces, en la mente donde nosotros libramos nuestras batallas espirituales, ahí constantemente le está enviando como dardos de fuego a nuestros pensamientos, primeramente acerca de Dios. Está hablando mentiras acerca de Dios. Él habla cosas que no son Dios para que nosotros podamos creerlas. Entonces él siembra pensamientos de duda, siembra pensamientos malos, lascivos, pensamientos de derrota. Y cuando vienen a nuestra vida, él hace que pensemos que esos pensamientos son parte de lo que nosotros tenemos que ser. Entonces es la sutileza del enemigo que él hace que pensemos que esos pensamientos no son de él, sino que son nuestros. Y después de que pensemos de que son nuestros, viene él y nos acusa. Y mire cómo actúa el enemigo. El enemigo mete el pensamiento, de ahí nosotros aceptamos ese pensamiento y luego él viene y nos acusa acerca de ese pensamiento. Por eso la palabra lo llama el acusador. Entonces, y cuando nosotros nos apoderamos de ese pensamiento, él viene y nos acusa y nos dice: tú no deberías de estar en la iglesia, tú no deberías estar levantando las manos llorando, imagínate estar llorando. Y tú no deberías estar haciendo eso. No mereces estar en la iglesia hoy. No mereces tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y él nos acusa constantemente de esos pensamientos que él trae a nuestra vida. Entonces, ¿de qué nos acusa? Nos acusa de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestro pasado. Y alguna persona que esté emprendiendo un nuevo negocio le dice: fracasaste el año pasado, también vas a fracasar este año. A persona que está empezando una nueva relación sentimental le dice: fracasaste en la relación pasada, también vas a fracasar en esta. Entonces él siembra duda y temor, y todo lo pone en nuestros pensamientos para acusarnos de lo que hicimos, y nos acusa
mire, si hacemos nos acusa, y si no hacemos también nos acusa. Porque si hacemos algo nos acusa de lo malo que hicimos. Constantemente está recalcando el error, el pasado, está recalcando lo mal que lo hicimos, los errores que hemos cometido como padres, los errores que hemos cometido como esposos, los errores que hemos cometido como cristianos. Si hacemos, Él nos acusa, y si no hacemos también nos acusa, porque Él viene y cuando no hacemos, o cuando hacemos algo, cuando hacemos algo, estamos haciendo algo para Dios, estamos haciendo algo bueno, nos dice que no estamos orando lo suficiente, que no estamos leyendo la palabra suficiente, que no estamos congregándonos lo suficiente, que no estamos ofrendando, diezmando lo suficiente. Entonces constantemente nos está acusando si hacemos o si no hacemos. Entonces hay una guerra en nuestra mente para convencernos de cambiar. ¿Para qué es todo el dardo del enemigo en nuestra mente? Para cambiar nuestra opinión acerca de Dios, para cambiar nuestra opinión acerca de Dios y acusarnos y tener condenación acerca de nuestra vida. Y este es el tema donde yo quiero hablarle. Por eso yo le decía que el Señor nos da un regalo que se llama la no condenación. Entonces, ¿qué hace la condenación en nuestra vida? Nos hace sentirnos desechados, nos hace sentirnos indignos de Dios, indignos de la salvación. Y vamos a ver, este término salvación es un término muy amplio. ¿Dónde está la salvación de nuestra enfermedad? La salvación de cualquier situación financiera, la salvación de cualquier cosa que nosotros estemos atravesando. Entonces Él constantemente está poniendo pensamientos para que nos sintamos condenados, y cuando nos sintamos condenados, nosotros nos autoexcluyamos de la presencia de Dios, para que nos sintamos indignos de cualquier promesa de Dios, y así no vamos a poder recibir. Porque cuando hay algo que Dios no puede hacer, y es obligarnos a recibir lo que Él tiene para nosotros, a menos de que nosotros lo queramos recibir. Y le explico esto: el enemigo quiere que usted sienta condenación, porque cuando usted siente condenación, usted se siente indigno de lo que Dios quiere hacer en su vida. Se siente indigno de que Dios lo sane, se siente indigno de perdón de pecados, se siente indigno de que Dios pueda obrar en su familia. Entonces usted se autoexcluye de lo que Dios quiere hacer. Pero mire, algo que me asombra de Dios, y es que Dios no puede obligarnos a recibir lo que Él quiere hacer en nuestra vida, o lo que Él tiene preparado para nosotros. Somos nosotros los que nos excluimos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Leímos que dice que nada puede separarnos del amor de Dios, y dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni nada otra cosa creada, que ni el diablo ni sus demonios, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero los únicos que nos podemos excluir de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿sabe cómo se llama? Hágale así. El yo. ¿Cómo? Por cuando usted acepta la condenación, cuando el enemigo viene y agarra el trapo y la hace en el piso y lo enloda con la condenación, y usted no se siente digno. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en ese campo de batalla que se llama la mente. Y recuerde que Dios no nos puede obligar a nada. Él quiere darnos una vida en abundancia, una vida. Juan 10:10 dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero dice: yo, Jesús, he venido a dar vida, y una vida en abundancia. Pero sabe, el Señor no nos va a obligar a vivir esa vida, y esa vida en abundancia. Él quiere que usted lo desee, que usted lo pueda recibir, porque Él ya ha hecho todo para que nosotros tengamos esa vida. Pero el otro, el quien sí nos obliga, es aquel que no anda tocando la puerta, aquel que no pide permiso, aquel que se mete en solo, dice que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y el arma favorita que el enemigo usa para hurtar, para matar y destruir, se llama condenación. Entonces, mire, la condenación es la raíz de muchas enfermedades, la raíz del estrés, la raíz del temor, porque cuando sentimos temor de algo, nos sentimos indignos de lo que Él ha prometido. Entonces no creemos que lo merecemos, no creemos que lo podamos lograr. Entonces el diablo logra que usted se sienta condenado. Entonces Él le va a robar, Él le va a matar, y entonces también le va a destruir. Entonces, ¿cómo nos condena Satanás? Entonces nos condena a través de los pensamientos. ¿Por qué? Porque nos convence a través del pensamiento de que no somos dignos de la salvación. Nos convence que no merecemos la ayuda del cielo, y nos convence a que nos autoexcluyamos de la presencia de Dios, cuando es todo lo contrario.
a lo que el diablo pone en la cabeza. Gracias, hermano. Entonces, el enemigo quiere que nos excluyamos de lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere darnos. Dios quiere acercarnos a Él, pero el enemigo nos mete todo lo contrario para que nosotros nos rechacemos a Dios y digamos, no, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? No, es que no me siento bien. ¿Pero por qué? Entonces la gente no dice, pero generalmente hay algún error, hay algo que ha pasado, pero el enemigo lo está metiendo. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué? Te estás engañando a los hermanos y empieza la condenación. ¿Alguien se ha sentido así? No levanten la mano. Eso. Entonces, mire, ve, Adán pecó. Mire, desde el inicio el enemigo está jugando a condenarnos. Adán pecó desde el inicio. Y recuerde que Dios hizo toda la creación, pero de todo lo que Dios hizo, Dios solo hizo a alguien, a un ser, a su imagen y a su semejanza, y fue al hombre y a la mujer. Y Adán no era un animal, Adán fue hecho a imagen y a semejanza. Y Adán era alguien a quien Dios amaba. Y Dios, mire, Dios se reunía con él constantemente en el huerto del Edén. Adán salía a pasear y salía hablando con Dios. Y había una relación entre el hombre y Dios perfecta, y era lo que Dios deseaba para la humanidad. Pero cuando Adán peca, él siente temor y se esconde. Y mire, por eso digo que la raíz de la condenación, la raíz del temor, perdón, es la condenación. Cuando él peca, se autoexcluye de la presencia de Dios porque se sintió condenado. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Adán se escondió. Y fue lo mismo que le sucedió a Pedro. Recuerda, Pedro le dijo, mi vida daría por ti. Y lo negó no solo una vez, lo negó 3 veces. ¿Y qué hizo? Se regresó a su barca a pescar. Renunció del llamado apostólico que él tenía. Renunció a lo que Dios quería hacer. Él solo se autoexcluyó. El Señor alguna vez le dijo, Pedro, ¿quién le dijo a Pedro que se fuera, que se regresara a la barca? Nadie, él solito, la condenación. Había condenación dentro de él. ¿Quién le dijo a Judas que se colgara de un madero? Mire, la condenación es terrible, iglesia. La condenación es terrible. Entonces, Pedro se autoexcluyó cuando Dios nunca lo excluyó. El diablo fue que lo excluyó a él. Porque el único que puede excluirnos del amor de Dios, y le repito lo que decía el texto, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Solamente, mire, Miguelito. Y vamos a ver, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor que Él tiene por mí. Vamos a ver, Él me ama tanto que no hay manera, no hay demonio, no hay forma que pueda hacer cambiar la opinión de Dios acerca del amor que tiene para mí. No hay cosa, ni lo presente, ni lo porvenir, que pueda cambiar el amor de Dios por mí. En cambio, mi amor por Dios sí puede cambiar. Yo le puedo decir hoy, esta mañana, Señor, yo te amo. Señor, yo me encanta estar contigo. Señor, yo quiero pasar todo el tiempo en tu presencia. Yo por mí fuera, como quisiera estar de vacaciones, Señor, para dedicarme todo el día, Señor, estar ahí orando en el cuarto. ¿Verdad? Yo puedo decir eso hoy. Pero mañana puede que sea diferente y pueda que mi amor por Él que pueda cambiar, mis deseos para Él pueda que cambien. Entonces, cuando usted no siente ese amor, cuando yo me siento acusado, no siento ese amor de Dios hacia mí. Y entonces decimos que el enemigo nos mete que no lo amamos suficiente. Y nuestra confianza no debe estar puesta en cuanto yo amo a Dios, sino en cuanto Dios me ama a mí. Porque mi amor puede fluctuar, mi amor puede variar, pero Dios no cambia. Mire, eso es maravilloso, que Dios no cambia. El amor de Dios no cambia. Sea usted bueno, sea usted malo, tenga errores, no tenga errores, haya pecado usted, no haya pecado, Dios le sigue amando igual. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, volviendo a Adán, se sintió condenado y él se autoexcluye de la presencia de Dios. Y Dios sabía que él había pecado, Dios lo sabía, pero aún así Dios lo fue a buscar. Y vamos a ver, aunque Dios sabía que él había fallado, que él había pecado, que Dios sabía que él había desobedecido, Dios siempre lo fue a buscar al lugar donde siempre se encontraba con Adán y comenzó a llamarlo. Mire qué maravilloso. Yo no sé si usted puede entender esto. Aunque Adán había fallado, Dios que siempre se reunía con él, Dios que siempre se reunía en el huerto, Dios no dejó de ir al huerto. Quien dejó de ir al huerto fue Adán.
Y es algo maravilloso que se nos tiene que revelar en el corazón, porque Dios nos anhela, Dios nos ama tanto, que aún con nuestras fallas, aún con nuestros errores, aún con todas las cosas que nosotros podamos tener, Dios siempre nos va a buscar. Así pasó con Adán, y Dios lo buscó en el Edén, y le dijo, ¿qué le dijo Dios a Adán? ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido. Y así como nos pasa a la mayoría, nos escondemos de la presencia de Dios. Miren, muchos allá afuera en la calle no quieren venir a la iglesia porque sienten que los vicios los alejan de Dios, sienten que sus fallas los alejan de Dios y creen que tienen que ser perfectos para acercarse a Dios. Pero mire, Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Mire, la condenación desde el principio del hombre siempre estuvo. Inmediatamente después de la falla viene a tu mente, aléjate de Dios. Tú no mereces estar cerca de Dios, tú no mereces hablar con Dios. Pero Dios sí lo estaba buscando y lo llamó. Adán, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo. Mire, ese fue el deseo de Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién podría separar a Adán del amor de Dios? Solamente él lo podía hacer. Solamente Adán se podía autoexcluir del amor de Dios. Y si bien es cierto que no hay nadie que pueda separarnos del amor de Dios, los únicos somos nosotros. Pero hay algo que Dios no puede hacer, y es obligarnos. Es lo único que un Dios todopoderoso no nos puede obligar a hacer, a obligarnos. Vamos a ver, Dios no nos puede, en el libre albedrío que Él nos dio, Él no va a violentar eso. Entonces nosotros podemos obligar a nuestros hijos para su protección a hacer algo, pero Dios aún no lo puede hacer. Dios no puede violar el libre albedrío. Entonces Satanás sabe que Dios no puede obligarnos, y también sabe que el único que puede alejarnos de Dios somos nosotros mismos, porque ya todo Dios lo hizo. Toda barrera de pecado ya fue consumado en la cruz a través de Jesús. Antes entre el hombre y Dios había una separación de pecado, pero ahora con Jesús el camino está abierto. El camino está abierto. Dice que en ningún otro hay salvación. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el camino está abierto para poder venir a Dios. Pero Satanás sabe que Dios no nos puede obligar. Entonces Él nos mete condenación para que nosotros mismos no crucemos ese camino, para que nosotros mismos no vengamos a Jesús para llegar al Padre, para que nosotros mismos no podamos acceder a las promesas, a toda la herencia que tenemos en Dios. Entonces a través de la condenación, el enemigo nos hace sentir que no somos dignos y nos excluimos de la presencia de Dios. Es el arma favorita que tiene el enemigo, acusarnos, a usar la condenación. Y por eso hay hermanos que vienen a la iglesia, fallan, cometen errores y se retiran, y ya no vienen a la iglesia, ya no quieren acercarse. O vienen y vienen de vez en cuando, o se sientan atrás, o se sientan avergonzados. Y ese espíritu de condenación que tenemos hay que combatirlo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos en la iglesia que se prestan a hacer voces de condenación para los hermanos que fallan. Si usted habla con gente que le ha fallado a Dios, dice que no están listos para volver, que van a volver cuando usted. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo esté bien con Dios. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo deje este vicio. Yo voy a ir a la iglesia cuando deje de hacer esto. Y mire, es como cuando usted va al médico y usted dice, yo voy a ir al médico hasta que esté sano. Es lo mismito. No podemos sanarnos si no venimos donde la persona que puede hacernos o puede mejorar nuestra salud. Entonces la gente dice eso: yo voy a ir cuando esté bien con Dios. Yo voy a ir cuando esté en un estado, una condición donde yo me pueda acercar a Dios. Mire, nunca vamos a estar en esa condición. Yo siempre le pongo el ejemplo: es como que yo tengo un trapo sucio, yo no lo voy a poder limpiar a menos que lo meta en agua y en jabón y lo restregue. Entonces es lo mismo con Dios. No podemos cambiar esas cosas, no podemos cambiar esas actitudes a menos que nos acerquemos a Dios. Pero la condenación es un obstáculo, es una barrera que se nos pone enfrente. Entonces la gente piensa, y lamentablemente también la iglesia piensa en eso, que para acercarse a Dios tienen que ser perfectos. Tienen que ser perfectos. Y yo quiero que me acompañe a Romanos 11:6.
es un texto que utilizamos bastante, pero nos da luz a muchas cosas. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, cuando Satanás saca su pensamiento y lo condena, es para que usted no pueda confiar en Jesús. Y aunque usted sepa que Jesús ya pagó todo en la cruz, y usted no confíe en Él, aunque usted sepa que Jesús ya pagó por todos sus pecados presentes, pasados y futuros, usted no confíe en Él. Y cuando usted confía, el problema que sabe, que cuando usted confía en Él y deposita en sus manos todo, y usted cree en Él, sabe, el enemigo sabe que usted va a ser salvo. Pero cuando hay condenación dentro de usted, usted no va a poder creer en Él, usted no va a poder depositarse en sus manos, y usted no va a poder ser salvo. Entonces la gente cree allá afuera que existe Dios, cree que le hay, pero en la iglesia reciben condenación. O cuando vienen a la iglesia creen que Dios no le va a bendecir, creen que Dios no le va a sanar, creen que Dios no está para ellos. Entonces viene la gente y dice, Dios puede, vamos a ver, Dios está con el pastor, porque el pastor tiene fe. Dios puede estar para el pastor porque el pastor comete menos errores que yo. Dios puede estar para algún otro hermano porque los hermanos le entienden más a la Biblia que yo. Entonces mucha gente se autoexcluye de la bendición, se autoexcluye de la sanidad, se autoexcluye de la libertad que Dios le quiere dar porque hay condenación. Entonces mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo que Dios esté para mí. Si usted le pregunta a la gente afuera, ellos le van a decir que creen en Dios. Pero si usted le pregunta, ¿usted cree que Dios puede restaurar su familia? ¿Usted cree que Dios le puede sanar un cáncer? ¿Por qué? Porque hay condenación de por medio. Entonces el diablo les ha convencido y creen que Dios no va a estar para ellos y se autoexcluyen como lo hizo Adán y como lo hizo Pedro. Entonces el enemigo a través de un pensamiento quiere que nos alejemos de su presencia, pero recuerde, nada nos puede separar del amor de Dios, nada puede hacernos que nos separemos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos condenación? Le damos la espalda a la cruz, le damos la espalda a lo que hablamos la semana pasada, a esa sangre tan preciosa que Dios derramó a favor nuestro, esa sangre tan valiosa que ha hecho tanto para nosotros. Pero cuando hay condenación, la condenación hace que le demos la espalda a la cruz, que le demos la espalda a Jesús, que le demos la espalda al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Y sabe qué hace la condenación? La condenación nos hace prisionera nuestra fe. O sea, que nuestra fe esté encadenada, que nuestra fe esté encerrada. La condenación hace que nuestra fe sea anulada. La condenación encadena nuestra fe. La condenación hace que no podamos ejercer fe para orar a Dios. La condenación hace que ya no podamos orar a Dios por un milagro. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia no cree que Dios pueda hacer un milagro? Entonces dice, ¿cómo voy a seguir creyendo? ¿Cómo voy a seguir orando por un milagro si yo no soy digno? Y es lo que hace el espíritu de condenación. Entonces a esa gente que no viene a la iglesia, a esa gente que se autoexcluye de Dios, y yo le digo que el problema que hemos tenido como iglesia es que nosotros pedimos a la gente que primero cambie su comportamiento y que luego se acerque al Señor. Y es totalmente contrario, primero se acerca al Señor y luego cambia comportamiento. Entonces la gente dice, no, yo no voy a ir porque no soy como los hermanos, yo no voy a ir porque no me he visto como ellos, yo no voy a ir porque yo voy de fiesta y la gente que va ahí no va de fiesta. Entonces la gente se autoexcluye porque muchas veces nosotros hemos tenido la culpa como iglesia. Hemos tenido la culpa como iglesia. Entonces, cuando no hay nada que los pueda alejar del amor de Dios, entonces primero viene una relación con Dios y luego viene un comportamiento que cambia y no al revés. Entonces el enemigo nos ha convencido que primero tenemos que santificarnos para acercarnos a Dios. Pero Jesús dijo, vengan a mí. Mire, ese vengan a mí puede venir el drogadito, puede venir el alcohólico, puede venir el traficante, puede venir la prostituta, puede venir aquel que esté enfermo, puede venir aquel que esté cansado, aquel que esté agobiado, aquel que esté en estrés, aquel que esté en depresión, puede venir, dice el Señor. Pueden venir los que están cansados y agobiados, porque yo les voy a dar descanso. Mire, eso es maravilloso porque entendemos que el Señor quiere una relación con nosotros primero y después va a haber un cambio.
A medida yo me relacione con Él, a medida va a venir ese cambio. Y no va a ser al revés. ¿Sabe? Jesús comía con pecadores y ladrones. Jesús iba a la casa de los pecadores y ladrones. Le pongo un ejemplo: Zaqueo. Zaqueo era un publicano, tenía mucho dinero y dijo: todo lo que yo le he tomado a la gente se lo voy a devolver 4 veces más. ¿Qué fue primero, el cambio o el acercarse a Jesús? Primero él dejó a Jesús. Primero él quiso ver a Jesús. Y dije que Jesús lo vio en un árbol y le dijo: Zaqueo, quiero ir a tu casa. Y él lo recibió en su casa y yo no sé qué pasó en esa casa. Solamente la palabra nos indica. Le dijo, Zaqueo se levantó y dijo: todo lo que yo he robado, todo lo que yo he tomado de más, yo lo voy a devolver hasta 4 veces más. Y el Señor le dijo: la salvación ha venido a este hogar, porque este también es hijo de Abraham. Vamos a ver, cuando él llamó a Leví, está en Marcos 2. No, miremoslo. Marcos capítulo 2. El Evangelio de Marcos es el segundo en el Nuevo Testamento. Marcos. En capítulo Marcos 2:13. Marcos 2:13. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. A continuación, que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿en casa de quién? De Leví, él que cobraba los tributos públicos, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Yo quiero que marque el verso 17. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y mire, yo creo que a la iglesia se le ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Porque si venimos a Él, no venimos porque éramos santos. Si venimos a Él, no venimos porque éramos buenos. Si venimos a Él, no era porque éramos santos o perfectos. Entonces Jesús comía con pecadores y con ladrones. Y cuando nos acercamos a Él, cuando tenemos una relación con Él, viene el cambio y viene la transformación. Y yo quiero llevarlo a una mujer que es muy conocida en San Juan capítulo 8, verso 3. Vamos a leer hasta el 11. San Juan capítulo 8, verso 3 al 11. Dice, vamos a comenzar en el versículo 3. Dice: entonces los escribas y fariseos, oiga otra vez, los escribas y fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistiera en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo
te condeno, vete y no peques más. Bien, aquí estaba la mujer acusada, estaba siendo condenada por su pecado, por el pecado que ella estaba cometiendo. Y Jesús sabe lo que ella está sintiendo. Vamos a ver. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sentía esa mujer estando ahí? Pero ¿cuál fue el deseo después de que la exhibieran públicamente, de que la tiraran? No sé si estaba desnuda o media desnuda. ¿Qué podrá haber sentido en eso? Yo pienso que ella no deseaba nada bueno para su vida. Se sentía avergonzada, se sentía condenada, señalada, aunque lo que ella tenía que pagar era con su vida. Pero si no hubiese sido así, yo creo que ella probablemente no quería seguir viviendo, porque ahora todo el mundo iba a saber que ella era una adúltera. Entonces era el papel de la mujer en la sociedad de Medio Oriente en aquel tiempo no era fácil, y posiblemente ella no quería seguir con su vida. Pero en el verso 10 Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Entonces Jesús le dice: ni yo tampoco te condeno. Iglesia, grábese esto, porque cuando usted falle, usted lo que debería escuchar es esto: yo no te condeno. Mire el orden de las cosas en el versículo 11. En el versículo 11, mire el orden en que lo dice el Señor. Primero le dice: ni yo te condeno. Después le dice: vete y no peques más. Y ese es el orden en el que Dios lo estableció. Yo no lo puedo cambiar. Primero Dios primero le da la no condenación, después le dice: eres libre para ir y para no pecar más. Pero nosotros lo estamos haciendo al revés: primero no peques más, y si no pecas, entonces no hay condenación. Entonces primero lo que debemos hacer es no condenar a la gente, y cuando no se sienta condenada, ellos serán libres para ir y para no pecar más. Entonces muchas veces estamos siendo instrumentos del enemigo para condenar gente. Seamos instrumentos de Dios para decir: yo tampoco te condeno. Lo que nosotros recibimos, lo que usted un día recibió de gracia, délo de gracia, porque Dios no le condenó a usted. Y cuando la gente es libre de condenación, viene el poder sobre el pecado para no caer más en el pecado. La condenación, repito, es el arma favorita que tiene el enemigo para mantenernos en el vicio, para mantenernos en las ataduras. Mientras más condenados estemos, más nos vamos a hundir. Esa gente que dice: no, yo voy a ir a la iglesia hasta que deje el alcohol. Entonces, ¿qué hace esa gente? Sigue en el alcohol. Y es más, añade a su mal, añade otro mal, añade droga, y va añadiendo más mal a su mal. Entonces la condenación nos hunde cada vez más y más. Entonces Jesús, me sorprende esto de Jesús, porque Jesús no andaba buscando santos. Ya lo vimos, andaba buscando Jesús pecadores. Jesús andaba buscando enfermos, Él no andaba buscando sanos. Entonces cuando Él eligió a los 12 apóstoles, ¿a dónde los sacó? Ninguno lo sacó de un templo, de una sinagoga. A todos los sacó de su oficio normal. Pedro era pescador, Leví era publicano. Y a ninguno lo sacó de una iglesia, a ninguno lo fue a sacar de un monasterio o de un convento. Todos eran hombres comunes y corrientes. Entonces, ¿sabe? A los que Jesús llamó que eran pecadores, Él no les exigió nada. Solo les dijo: sígueme. Lo vimos en Leví. Solo les dijo: sígueme. Y cuando lo sacó, ellos, cuando Él les hizo la invitación, ellos lo siguieron. Primero, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Es venir a Él. Todos los que estamos trabajados, cansados del vicio, cansados del pecado, cansados de la enfermedad, acérquense a Él, porque Él les va a quitar esas pesadas cargas para darle un descanso. Y voy a terminar con un ejemplo más. De lo que hace el Señor cuando nosotros dejamos a la gente venir a Él. Un ejemplo más cuando dejamos que Dios pueda hacer, cuando nosotros podamos dejar a Dios ser Dios, lo que hace Él. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1, vamos a leer hasta el 20. Marcos capítulo 5.
Dice, viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Mire, vaya tomando las características de ese hombre que se acercó a Jesús. Y le pongo esto de ejemplo para que usted vea a la gente que Jesús le gustaba que se acercara. De hecho, si usted ve un apartado más arriba, dice Jesús calma la tempestad. Jesús estaba del otro lado del mar y solo cruzó el mar para venir a buscar a este hombre. Jesús no iba con ningún otro propósito. Jesús solamente lo restauró y se regresó. ¿Por qué? Porque Jesús este tipo de personas anda buscando. Dice 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El 3 sigue describiéndolo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. 6. Cuando vino Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca de un hombre, estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado. A Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Y cómo lo encontraron? Y que había tenido la legión, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, como les habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, oiga, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire donde no hay condenación. Probablemente por su estado, dice que era viviendo en sepulcros, que daba voces, que tenía mucha fuerza, que lo tenían que atar, y él rompía las cadenas y rompía los grilletes. Ese era el estado de ese hombre. Y mire, es el estado de personas que andan buscando el Señor. Pero tenemos que enseñarles, tenemos que orar por ellos, tenemos que ir a hablarles a ellos, tenemos que persistir para que ellos puedan conocer cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? A veces les presentamos a la gente un Dios tan santo que no nos podemos acercar a Él. Le presentamos un Dios que no acepta el pecado. Y es cierto, Él no acepta el pecado, pero sí nos acepta a nosotros. Y vamos a ver, ¿qué marcó la diferencia? La marcó Jesús. Porque Jesús vino a quitar el pecado que había en el mundo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver, necesitamos nosotros ser una iglesia que sea como Jesús. Ir donde están los pecadores y diciéndole: hey, Él no te condena. Hey, Él no viene a señalarte, Él viene a quitarte todas esas cargas, Él viene a darte una nueva vida. Él quiere que ya no vivas así, Él quiere que puedas vivir la vida que Él quiere darte. Y mira, este hombre experimentó el toque de Jesús y dice que se encontró sentado, dice, en su cabal juicio. Miren, la gente tenía miedo de lo que vio,
porque lo había visto en su estado normal y más bien se atemorizó de ver el estado postrer de ese que tenía ese muchacho. Entonces, ¿por qué le traigo este ejemplo? Para que podamos entender de que la condenación es algo que aleja a la gente de Dios. Y aún en iglesia nos aleja, estando en iglesia nos aleja de Él. Nos aleja de orar, nos aleja de anhelar, nos aleja de poder recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Él dice que tiene una vida y una vida en abundancia para nosotros, pero no la podemos recibir porque no nos acercamos a Él, porque no queremos orar, porque yo no creo que me escuche. Dios no le agrada lo que hago y yo creo que Dios no me va a escuchar. Yo creo que Dios no tiene nada preparado para mí. Y es cierto, mire, ve, Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida, pero solamente el cambio produce a través de que nos acercamos en una relación personal con Él. Comenzamos leyendo Romanos 8:35, pero yo quiero que se vaya al primer capítulo de Romanos 8. Dice Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Yo les quiero contar una anécdota que me pasó hace 2 o 3 semanas. Había una mujer que ella llama para que oremos por ella, porque estando en el baño se le trabó la columna. No sabía, se preocupó, pues la columna es algo muy delicado. Pues vino donde el doctor la vio, le inyectó. Pues resulta que ella estaba usando una faja que usan las mujeres. Pero la faja, según el médico, esa faja lo debe usar 2 a 3 horas, eventualmente. Pero ella abusó de la faja, entonces la faja le comprimió un nervio. Entonces ella me dice: mire, ore por mí. Yo ya le pedí perdón al Señor. Inmediatamente le pedí perdón al Señor. No podía moverme, pero lo primero que hice fue pedirle perdón al Señor. ¿Por qué le pide perdón al Señor? Le digo: por todo lo malo que yo he hecho. Espéreme. Entonces, yo quiero que... ¿Y por qué le cuento esto? Porque mucha gente piensa que están pasando esa situación, sea enfermedad, sea con los hijos, porque Dios los está castigando. Porque ella me dijo: le pedí al Señor de todo lo malo que yo he hecho. Entonces vamos a ver, Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Nos perdonó, mire, ¿ven? Pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, hay gente que se siente así. Hay gente que siente que están pasando ese proceso de enfermedad, esa situación familiar, esa situación económica, cualquier cosa que están pasando, porque Dios los está condenando, los está castigando por su pasado, por algo que hicieron hace mucho tiempo atrás y que todavía el enemigo lo está metiendo a nuestra mente. Entonces, la condenación nos hace cambiar la opinión de Dios. ¿Qué pensaba ella? Que era Dios que le estaba provocando eso, y no era Dios. ¿Quién era? Ella estaba abusando de algo que no tenía que. No era ni el diablo, era ella misma. ¿Me entiende? Porque ella se puso a cosas que no tenía que usarla tanto tiempo. Entonces, vamos a ver, muchas veces no estamos recibiendo de Dios porque tenemos una opinión errada de Dios. Fe es tener un buen concepto de Dios. Cuando yo creo bien de Dios, yo recibo ese bien de Dios. Pero cuando yo creo que a veces Dios es bueno, pero a veces creo que Dios es malo. A veces creo que bueno, no sé cómo se va a levantar Dios. A veces se levanta de buenas conmigo, a veces se levanta de malas. Mire, Dios no es así. Y a veces decimos aquí: Dios es bueno, iglesia, amén. Pero cuando estamos pasando el momento malo, creemos que sí, Dios es bueno, pero que conmigo Dios no es bueno. Entonces, la condenación es algo que tenemos que alejar, porque nos impide recibir toda la plenitud de Dios, toda la vida y la vida en abundancia que Dios tiene preparado para nosotros. La vida cristiana no se basa en enfocarnos en nosotros, se basa en enfocarnos en Él, lo que Él tiene preparado para nosotros. Claro, viene la transformación, el cambio a medida que yo me acerco a Él. Entonces, yo le traigo este ejemplo de esto, porque muchas veces la opinión que tenemos es errada.
La opinión que tenemos de Dios es errada, que Dios castiga, que Dios manda enfermedad, que Dios manda todo tipo de cosas malas. Pero mire, Dios no es así. Yo me pregunto, ¿cuántas veces usted le ha pedido o le ha provocado a su hijo un accidente solo porque le ha desobedecido? ¿Cuántas veces usted le ha provocado algo malo, le ha puesto algo en su comida a su hijo porque le dejó 1, 2, 6, 7, no sé cuántas clases a su hijo? Dígame, ¿quién de ustedes ha hecho eso? ¿Quién de ustedes le ha aflojado una tuerca a la llanta del carro de su hijo para que aprenda? Para que hoy sí. ¿Verdad que no? Dice la palabra: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Mire, todo lo bueno, dice que toda dádiva, toda dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Mire, es necesario, iglesia, que miremos a Dios como Él es. Él es un Padre bueno. Por eso desde el inicio del año Dios ha puesto en nuestro corazón que se nos sea revelado Dios a nuestra vida. ¿Cómo? Viendo a Jesús. Le repito, Felipe le decía: Señor, muéstranos al Padre. Le dije: Felipe, tanto tiempo conmigo, ¿y cómo me dice muéstranos al Padre? ¿Acaso no viste a Lázaro resucitar? ¿Acaso no viste al hijo de la viuda de Naín resucitar? ¿Acaso no viste cómo multipliqué los panes y los peces de aquel muchachito? ¿Acaso no viste cómo calmé la tempestad en medio de la mar? Iglesia, ¿a qué Jesús está viendo usted? ¿A qué Jesús está viendo usted? Mire, Jesús no desecha a nadie. Jesús no desecha a nadie. Jesús ama al pecador, mas no ama al pecado. Jesús ama al pecador, mas no ama al pecado. ¿Y cómo va a cambiar un pecador? Solamente cuando se acerque a Jesús. ¿Cómo cambió este muchacho que estaba endemoniado, que tenía un espíritu inmundo? Solamente cuando se acercó a Jesús. Y Jesús hizo un cambio, una transformación, pero solamente hasta que Él se pudo acercar. Yo quiero que se ponga de pie.